Hoy tenemos como título del mensaje la dicha del perdón. Aleluya. Si le quieren anotar, Salmo capítulo 32. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice así, en Salmos capítulo 32, desde el versículo 1 en adelante. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Aleluya. Qué lindo que este salmo. Le recomiendo que después lo lea, lo mastique, haga así como la vaca. ¿Saben que la vaca dice que tiene como 4 estómagos? Así que la vaca es particular, creo que no hay otro animal como la vaca. Que la vaca dice, come el pasto así como así prácticamente entero, así rápido, entero, así lo que agarra, va comiendo, y después se va por ahí, se echa en una sombra y usted está masticando, está rumeando, se le dice como que mastica. Es como que vuelve eso que había comido así como entero, como que no sé cómo el aparato digestivo de la vaca produce, que hace que vuelva eso a su boca y lo vuelva a masticar y lo vuelva a tragar. Y después eso mismo que volvió a tragar, vuelve a traer a su boca y lo sigue masticando y lo mastica. La cuestión que dice que como 4 veces mastica el mismo alimento. No, o sea, lo remastica bien, digamos, lo que come. Entonces, por eso digo, tenemos que ser no como la vaca, no como otra cosa, como esa parte de la vaca, ¿sí? Rumiar, masticar la palabra, ¿sí? La que leímos, la que escuchamos, estudiamos, la leemos de vuelta, a ver qué Dios nos dice. A ver, moviste la cámara ahí, se va a quedar un rato así, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué Dios nos dice. Y como dice el pastor Dan Miguel, tenemos que leer la Biblia con ojos nuevos, como que la primera vez que lo leemos, saber qué Dios me dice, ¿sí? Y entonces dice la dicha del perdón. Porque dice bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta de su pecado. No, bienaventurado aquel, dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Dice, el ser humano en muchas cosas busca el éxito, dinero, relaciones, pero la Biblia nos dice una cosa, que, o sea, la dicha tendría que ser el placer. El ser humano siempre está buscando el placer de disfrutar las cosas, que por cierto no está mal, digamos, disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos da, siempre que no ocupe el lugar de Dios. Dios siempre está primero. La verdadera dicha no está en lo que tienes, sino en lo que Dios te quitó. ¿Qué nos quitó Dios? A ver, ¿qué te quitó Dios? A ver, ¿qué Dios te quitó? Yo le voy a decir lo que Dios me quitó a mí. Él me quitó mi pecado. ¿Te quitó tu pecado Dios? ¿O todavía lo tenés ahí? Algunos no lo quieren soltar, ya tengo un viejito ahí. No, acá. El más grande lo suelta, el chiquitito por ahí lo tiene. Dice, porque dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? Entonces, Dios nos quitó el pecado. Cuando fuimos a Él, a su presencia, cuando entendimos y reconocimos nuestro pecado, Dios nos quitó el pecado. ¿Sí? Nos quitó el pecado. Porque fíjense lo que dice, no dice feliz el rico, feliz el exitoso, feliz el famoso. Dice feliz el que fue perdonado. Amén. Diga conmigo, yo fui perdonado. Amén. No nos tenemos que olvidar nunca de eso. El diablo siempre va a venir a meterte culpa, ¿sí? Porque ahí está la ganancia de él. Porque ahí es donde él te puede. Cuando él te hace sentir culpable por tu pecado, cuando él te hace sentir culpable de un pecado que vos ya le pediste perdón a Dios, ya te arrepentiste
esto es un pecado, pero el diablo dice, mira, es esto que vos estás, si vos vas a salir adelante. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el otro? Mira, este si vos no querés servir a Dios, mira, si todo lo que hiciste, todos los pecados que tenés. Y como dijo alguien, anotame, digamos, todos los pecados que tenés acá, tenés un cuaderno, anotame todo. Y al final yo lo que voy a poner es la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de toda maldad. Amén. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia, amén, de todo pecado. Feliz el perdonado, dice. Amén. El peso del pecado, ¿sí? Porque está el pecado y después está el peso del pecado. El peso del pecado es la consecuencia del pecado. Entonces la misericordia de Dios, nosotros somos culpables, nos merecemos cierto castigo. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la sangre de Cristo que nos limpia, dice, de todo pecado y de toda maldad. Y cuando somos libres de todo pecado, cuando nosotros se nos revela y lo entendemos, ahí está la autoridad de Dios en nosotros. Ahí está cuando nosotros le podemos confrontar a Satanás y decirle, diablo, fuera de mi vida, fuera de mi casa, ya no hay argumento. ¿Sí? Es como que sí, pero no, nada de pero, fuera, te va, fuera. Soy libre de todo pecado. Amén. Aleluya. Una de las cosas que produce el peso del pecado es, por ejemplo, angustia interna. Angustia es algo que no está bien, sentir que algo no está bien dentro de ti. Algo pasa. Es una inestabilidad emocional. Hay algo que pasa ahí, entonces nos estamos con una intranquilidad. Eso es una consecuencia. Falta de paz también es consecuencia del pecado. Opresión espiritual. Amén. Opresión espiritual es cuando te sentís que algo te oprime. No sé si alguna vez se dio cuenta de esas opresiones que realmente uno siente como opresión, se manifiesta a través de desánimo, de dolor de cabeza, ¿sí? Opresión como que te oprime la cabeza, no tenés ganas de nada. Y dices, ¿por qué me pasa tanta cosa? Es una opresión del diablo. Aleluya. Y eso es lo que produce el peso del pecado, dice, no confesado. Por eso es que nosotros siempre tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Porque si no nos ponemos a cuenta con Dios, ponernos a cuenta con Dios, por ponerte a cuenta con alguien que le debe, es pagar la deuda. Pagar la deuda. Y ahí estamos 0 a 0. Ya estamos a cuenta. Y dígase, que vaya a pagar la cuenta de la instrucción y ahí ya no le debe nada. Estamos a cuenta. Sí, así es con Dios, nos ponemos a cuenta. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para pagar nuestra cuenta de nuestros pecados? Jesús pagó la cuenta. Jesús pagó la cuenta y eso la tenemos que tener clara. Jesús pagó nuestra cuenta. Entonces ahí está la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Luego nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Por eso es que siempre digo, cuando nosotros pecamos, porque nadie está exento de estas cosas. Uno por ahí vive acá en este mundo y se encuentra con muchas cosas. Uno se puede enojar, se puede airar, se puede desbordar ciertas situaciones. La tentación te puede llegar a desbordar, pero uno tiene que ser sabio y ir prontamente a la presencia de Dios y pedir perdón. Pedir perdón y la sangre de Cristo se nos limpia de todo pecado. Dios no nos saca en cara. Entonces dice, falta de paz, opresión espiritual. Dice una palabra, dice, tu mano se agravó sobre mí. Cuando uno no confiesa, no es el diablo el que oprime, es Dios tratando con tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Porque sabe que si nos deslizamos un paso, ese paso te va a llevar a otro, te va a llevar a otro y ahí está el precipicio. Entonces nos va a acercar al precipicio. Y uno muchas veces, no, pero no pasa nada, pero se va yendo al borde del precipicio y podemos caer de todo. El pecado oculto, dice, te seca, te drena, te rompe por dentro. No porque Dios te odie, sino porque te ama demasiado para perdonarte. Entonces eso es lo que pasa cuando empezamos a deslizarnos, como les decía. Dios es el que nos presiona.
Dice, eso es lo que dice, puertas de amor. Con puertas de amor los atraje. Dice cuando en el campo, cuando se quiere agarrar a un animal, arisco se le dice al que no está avanzado, digamos, no está. Entonces se quiere escapar y le tiran el lazo. Y cuando le enlazan, cuando más tira, más se ahorca. Entonces, finalmente el potro tiene que aflojar, tiene que ceder, porque si no solo se ahorca, más tironea, más se ahorca. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Dios nos tira el lazo, ¿viste? Y nosotros solo nos ahorcamos cuando queremos irnos lejos de Dios. ¿Cuántos se están ahorcando? Afloje, porque te va a ahorcar solo. ¿Amén? Amén. Dios nos tironea así. Hay unos cuantos que no están acá, que Dios los estamos orando, que Dios los va a traer con cuerdas de amor. Amén. Dios los va a traer con cuerdas de amor. Los va a tironear y van a venir. Amén. Dice, el poder de confesar, mi pecado te declaré y tú me perdonaste. Dice. Amén. Aleluya. Ese es el versículo 5. Dice, mi pecado te declaré. Aleluya. Es clave. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese, mi pecado te declaré. Es decirle, Señor, hice esto, como dijo el rey David, cometí esta locura. Porque estaba loco para apartarse de Dios. Y a veces estamos locos por apartarnos de Dios. Dice que la locura es como una persona cuando tiene un doble pensamiento. Tiene otro nombre también, pero no me sale ahora. Que como que uno tiene doble personalidad. Y a veces, por eso es que muchas veces, entramos, caemos o accedemos al pecado. Porque como está bien por Dios, pero yo puedo hacer la locura de por qué te vas a pecar si no sabes que no te va a hacer bien. Vos sabés que te aparta de Dios, vos sabés que por qué está diciendo tales cosas, por qué confesar tal cosa. Y para cuando te das cuenta, ya lo hiciste, lo dijiste, lo declaraste, está el hecho en sí. Pero acá dice que el rey David, ¿qué hizo? Mi pecado te declaré. Es ir a la presencia de Dios y tener esa valentía de enfrentarte y decir, Señor, te declaro mi pecado. Por más feo que sea nuestro pecado, por más innombrable que pueda ser nuestro pecado, pero vamos a Dios y le somos sinceros. Esto dice Señor. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Entonces, a veces sucede, estamos en pecado, estamos haciendo algo que sabemos que a Dios no le agrada, pero hacemos como que Dios no se va a hacer. No sé, ¿se produce eso en nuestra mente o no? Yo sé que Dios sabe, que me conoce. ¿Cómo decir? Yo sé que la consecuencia del pecado es malo, es maldad. La consecuencia del pecado es donde el diablo se va a agarrar de ahí y ahí te va a atormentar. Y ahí va a abrir una puerta y ahí el diablo se quiere meter ahí. Pero sin embargo, vamos y lo hacemos. Y estamos ahí con esa dualidad mental hoy, pero y acá dice que David, fíjese, el que escribió esta palabra es el rey David. Fíjese, el rey David que decía que era, Dios decía de él que era conforme al corazón de él. Es como que era el preferido, como que David era el preferido de él. Y yo lo decía de él, era un adorador. Él, casi la mayoría de los salmos acá él los hizo, los escribió, y ahí están hasta hoy. Él era un adorador en sí. Fíjense que en un momento Dios le empezó a atormentar, dice que al rey Saúl. No había manera de atacar la ira del rey, estaba atormentado, el diablo venía atormentado porque él estaba en desobediencia, estaba en pecado. Y él ya le dijo que él le abandonó porque es por desobediencia. Y entonces ahí estaba atormentado. Y entonces un día alguien le dijo que había un muchachito que tocaba el arpa. Y cuando él tocaba el arpa, ocurrían cosas. Y le trajeron a este muchachito y él dijo, le trajo al palacio del rey, y ahí estaba el rey atormentado. Y él se empezó a tocar el arpa y empezó a cantar. Y entonces, dice que se aplacaba la ira. Se veía los demonios al rey Saúl. Ahí se quedaba tranquilo, estaba en paz, porque ahí David tocaba el arpa. Ese era David, ¿sí?
David era aquel que dijo, yo quiero llevar el arca, y llevó el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Hizo muchas cosas. Y dice que cuando iba a la batalla y desde el día que llevó el arca a Jerusalén nunca tuvo una derrota. Pero sin embargo este hombre un día también pecó. Se deslizó. Pero dice que y se deslizó y quiso hacer como que no pasaba nada. Quiso hacer como que nadie se enteró, nadie sabía. Pero Dios sabe todas las cosas. Y así estuvo un tiempo hasta que Dios mandó un profeta a confrontarlo. El profeta Natán. Y este hombre fue, imagínate vos ir a hablarle al rey y decirle, estás en pecado, arrepentirte. Imagínate vos, el rey tenía la autoridad de la rey, llévenlo y pásenlo de vuelta. No era fácil ir a confrontar al rey. Entonces él dice que este profeta, Dios le dio sabiduría. Y fue que dijo, tengo un problema. Y quiero saber si vos me podés ayudar. Y bueno, contame, le dice el rey. ¿Sabe que en mi ciudad hay un hombre? Había un hombre que tenía una ovejita, le dijo. Y él la crió, dice, como su hija. La única oveja le cuidaba, la tenía, la llevaba por todos lados, la lanzaba, diría así hoy como la mascotita, digamos. La tenía como alzada por todos lados, encariñado con la ovejita. Y también en la misma ciudad había otro, un hombre rico, que tenía muchas ovejas. Y sobraban ovejas por todos lados. Y entonces un día le vino a visitar un hombre, a este señor que tenía muchas ovejas. Y entonces él le quiso recibir bien, dijo, vamos a hacer un asado de ovejas. Y en lugar de matar una oveja de las tantas que tenía, fue y le sacó a la oveja que tenía una sola ovejita, y mató y hizo el asado y le convidó a su visita. Y se enojó el rey y le dijo, ese hombre merece la muerte. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Le confrontó. Y ahí dice que el Espíritu Santo cayó sobre el rey David y se dio cuenta de su pecado. O sea, se arrepintió de su pecado, confesó de su pecado y se arrepintió. Porque ¿qué cosa produce el pecado? El pecado produce endurecimiento. Que la gente, uno lo ve que está en pecado y como que no se arrepiente, viene a Dios y su vida va a mejorar, va a seguir adelante, está en la adulterio y su vida se va a terminar mal, se va a divorciar, su familia se va a dividir, va a pasar un montón de cosas, el que se borracha sabe que algún día va a terminar mal porque cada día se va a llevar a droga, le lleva a otra cosa, y va por el vicio del juego de azar. Le va a llevar a la perdición, va a perder su casa, va a perder su familia. Sin embargo, saben, pero no son capaces de volverse. ¿Saben por qué? Porque el diablo los cautivó. Y están cautivos del diablo y están adormecidos. Espiritualmente están adormecidos. Es como cuando te van a hacer una operación y a mí lo que me sé, me pusieron una anestesia para sacarme la muela y todo así, no se nada. Así también a veces te lo quedan en otro lugar y después no sienten nada, por eso después le cortan y le sacan todo lo que tienen que hacer ahí. Y así es el pecado. No siente. No siente. Entonces tiene que haber una confrontación de parte de Dios para que se rompa ese argumento, para que se quebrante espiritualmente. Y entonces entre el Espíritu Santo y lo convenza. Porque si no, es lo contrario, le vas a traer los chicotazos acá hasta la iglesia para que venga a la iglesia y ya para que se arrepienta acá. Y después que se va a arrepentir, va a decir, me arrepiento, no se va a salir acá y va a seguir pecando. Porque el arrepentimiento no es así. El arrepentimiento tiene que venir adentro. El arrepentimiento tiene que ser el Espíritu Santo que te convierta. Por eso es que es necesario que oremos y que le pidamos a Dios y que oramos por determinadas personas, por familiares, por personas que... Por eso es mejor que a veces orar por gente. Por eso es que decimos, traigan una lista, hagan una lista. Porque entonces estamos orando por una persona específica. Le decimos, Dios, obra esto. Entonces, cuando uno ora por una persona, tiene que hacer como una cartografía espiritual. Y por eso se habla de la cartografía espiritual, se hace guerra espiritual cuando se habla de todo el barrio, cómo es el barrio, pero también uno tiene que hacer una cartografía espiritual cuando habla por una persona. Entonces, ¿qué hace esa persona? Está en vicios. Entonces ahí vos orás para que yo obre en esa causa del vicio. ¿Qué hace? Está en promiscuidad. Entonces quebrantar el espíritu en promiscuidad, que Dios lo
los hombres, que los toque, que quebrante ese espíritu, ese demonio, y que Dios traiga convicción de pecado. Esa persona tiene que tener convicción de pecado, como la tuvimos nosotros cuando vinimos a los pies del Señor. Si nosotros estamos aquí es porque tuvimos convicción. ¿Sí? El Espíritu Santo nos convenció de que había pecado en nosotros, que había necesidad, que necesitamos de Dios. Amén. Y nos salvó. ¿Quién sabe para dónde estaríamos yendo hoy? El camino del pecado que esa palabra no estaría llevando. Si lo veo, si Dios estamos acá. Amén. Versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. El Señor a nosotros nos hizo entender. Capaz que hay cosas todavía que tenemos que entender, pero nos hizo entender que había pecado en nosotros. Nos hizo entender que necesitábamos arrepentirnos de nuestros pecados para tener salvación. Yo me acuerdo que la primera vez que me hablaron del Evangelio, la primera vez que me hablaron de la palabra de Dios, hasta ese momento yo había leído, me gustaba mucho leer libros, así que entre los libros que había leído también había leído la Biblia. El Nuevo Testamento lo había llegado a mi mano, lo había leído, releído, conocía la historia de Jesús, conocía quién era Jesús, sabía acerca de Jesús. Y un día, en la plaza 25 de mayo, no sé, tendría 20, 21 años por ahí, estaba esperando que se haga hora, llegamos un día sábado, se va un poco más tarde para ir al baile, y estaba ahí sentado y viene un grupo de jóvenes ahí, y entre todas ellas una señorita se acerca y empieza a hablar, me dice si yo conocía la Biblia, si conocía la palabra de Dios, y empezó a entablar una conversación conmigo con el objetivo de predicarme el Evangelio, predicarme la palabra de Dios. Y bueno, yo hice un poco ansioso, yo conocía la palabra de Dios, en teoría, empecé a tirar preguntas, y que pregunta que va, pregunta que viene, que todo hijo de Dios nunca cae, siempre cae parado, ¿viste? Y la pregunta que yo le preguntaba me rebatía con una palabra, y me fue hablando, y bueno, por último, una vez le digo, yo no ando en nada raro, no me ando borrachando, no hago esto, no hago lo otro, o sea, la verdad, no fumo. Y me dice una de las cosas que me quedó hasta hoy, que me dice, pero bueno, son más buenos que yo, vos igual necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas que Dios te perdone tus pecados. Y fue así, me fue hablando así, me confrontó, fue como algo que me confrontó esa palabra. Y ese día yo no me entregué, pero la palabra quedó sembrada en mi corazón. Se ve que esa palabra rompió un montón de argumentos. Porque yo después de ese suceso, yo por lo menos una vez a la semana me encontraba con alguien que me predicaba. Otra vez estaba en otro lado, ahí vino uno que andaba por ahí predicando y vino y me empezó a hablar la palabra, y yo como que le juzgué, como que no sabía de la palabra, pero que lo que hizo fue predicarme. Me habló de Dios. Otro en otra oportunidad, otro día, ya un poco más adelante, volví a mi trabajo y justo en la palabra donde yo me bajaba, de regreso a mi casa, empezaron a hacer una campaña, una cruzada. Y esa cruzada duró como un mes, parece, todos los días. Y justo yo cuando volví a mi trabajo, el momento que yo trabajaba en el tiempo, estaba empezando a predicar el pastor. Viste, y a veces el chico me quedaba escuchando, pero Dios me estaba hablando, y yo rompiendo argumentos. Tanto que yo en un momento, se ve que yo andaba muy quebrantado. Porque me pasaba de todo, y es como que yo andaba intranquilo. No tenía tranquilidad por ningún lado, venía por acá, venía por allá. Las cosas que me gustaban, ya no me gustaban, me aburría. Y en un momento yo nomás dije, yo no sé qué quiero que me pasa, me voy a agarrar y yo entregar el evangelio. Que yo, nadie me estaba diciendo nada, yo no estaba reaccionando. Entonces yo me reaccioné y digo, mira lo que estoy pensando, digo yo ahorita así. Pero no pasó ni 15 días, yo fui a escuchar ahí, de chuma otra vuelta, escuchando, estaba predicando. Y empezó el predicador, ay, parece que me decía todo lo que me pasaba a mí. ¿Viste? Al otro día voy a traerlo a chusmear. ¿Viste? Pero tenía nada que hacer en mi casa, yo en mi casa escuchaba y ahí venía a escuchar. Y dice, estaba predicando una palabra que habla donde Moisés le decía, deja ir a mi pueblo. Y yo ya estaba queriendo pegar, y dice, no es por día, mañana me voy a pegar, ese que te está. Y dice el pastor, hay gente acá, dice, por acá cerca, que dice que mañana se va a pegar. Hoy es tu día, no mañana.
enseñando el entrevista, no, yo no me ando. Pero al otro día vine, ¿sí? Al otro día vine y dice que predicó se llama pastor, porque yo vine y ahí entré. Yo venía el otro día, todos los días miraba desde la vereda. El último día que ya vine decidido, ya vine y entré ahí y cuando hizo el llamado yo pasé a pegar, sin creer. Nadie me conocía en ese lugar. Nadie sabía que yo ni me tomaban ni los gastos ni nada. Pero Dios sí. Dios sabía, yo me conocía. Y yo ese día, que yo me entregué, yo salí con una nueva convicción. Yo salí con una nueva decisión ya. Por lo poco que yo sabía de la palabra de Dios, por lo poco que yo entendía que yo ahora era evangélico. Ahora yo no podía hacer esto, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, porque ahora yo ya me entregué a Dios. Yo ya sabía, nadie me dijo nada. Yo ya sabía que tenía que dejar ciertas cosas. Y entonces hubo una convicción y fue el Espíritu Santo el que me convenció. No hubo alguien que me hizo un seguimiento y me fue hablando, sino que yo entiendo que esa primera vez que alguien me confrontó con la palabra, rompió algo en mí, rompió un argumento, rompió un muro, rompió una coraza en mi vida, porque a partir de ese día, yo me fui encontrando con gente que me fue predicando la palabra de Dios. Cuando yo conocía a Dios, cuando no fue más confrontativo todavía, para que yo me convierta realmente, yo me enamore a tal punto de querer servirle a Dios. Una cosa es que uno se entrega a Dios y la otra es que uno toma una decisión de servirle a Dios. Y tiene otro paso para adelante, es de consagrar tu vida para Dios. Entonces, y es algo que muchas veces es inentendible. Yo cuando conocí a Dios, mis familiares vivían, ¿no? Por alto vivían en la resistencia, mi papá, mi mamá, mi hermano vivían todos en el campo. Mi papá era acérrimo enemigo del evangelio. Y yo me convertí al evangelio. Imagínate cuando se enteró. A mí me tiene que preguntar a la China qué habrá hecho cuando se enteró que el hijo era evangélico. Todos ellos ligaron, culpa mía. Culpa de su hermano. Ahora es pastor. Pero bueno. Yo ahí entendí una cosa, otro paso más que Dios me llevó, que decía, sé salvo tú y toda tu casa lo será. En toda su casa, todos te tienen que convertir, tu papá, tu mamá, tu hermano. Lo que yo le veía difícil era mi papá. Pero bueno, no hay duda. Finalmente Dios lo convirtió, pero también lo tuvo que llevar al quebrantamiento, para que él confiesa a Jesucristo un día. Hoy ya está con el Señor. ¿Sí? Pero dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aleluya. No sé si a vos te trajeron con cabestro o qué. ¿Cómo te trajeron a vos? Trajeron así, o con frenos. Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. El impío dice va a tener muchos dolores, ¿sí? Pero Jehová nos rodea con su misericordia. Y dice el versículo 11, alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer cada reunión, cada culto, cada domingo, es lo que nosotros venimos a alegrarnos en Dios. Dice, a gozarnos en Dios, a disfrutar su presencia, a cantarle con júbilo. Amén. Júbilo es gritar, danzar, disfrutar, dejarte llevar por el momento en que está ocurriendo, de la danza, de los cánticos, de la oración, los gritos. No argumentarte porque vos le venís a cantar a Dios. Amén. Y en ese cántico de alabanza y de adoración te estás liberando. La depresión se va, la angustia se va, la tristeza se va. La alegría viene de parte de Dios. Porque nosotros venimos y hacemos un negocio con Dios si se quiere. Le traemos a Dios nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestra amargura, nuestros fracasos. Y ahí dejamos los pies en la frente del Calvario, dejamos la presencia de Dios todas esas cosas y el Señor nos da alegría, nos da cánticos de adoración, de alabanza, salimos livianitos, si están angustiados salimos alegres. Amén. ¿Cómo estaba usted? Amén. ¿Cómo? ¿No me hizo bastante? Amén.
Amén. Alegría. Amén. Cánticos, alabanza, adoración. Así que nos vamos a poner de pie. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Como decía, y en este tiempo vamos a hacer una oración con el Señor y le vamos a reconocer nuestros pecados una vez más. Porque uno, como dice, peca de pensamiento, de hecho. A lo mejor no existe nada, o quizás sí, pero el momento de no puedes salir de este lugar así como viniste, sino que tienes que salir de este lugar perdonado, libre de toda culpa, que el diablo no te pueda acusar de nada. Sí, que con el que quiera el diablo acusarlo, venía a enfrentarte en el nombre de Jesús. Fuera, te vas. Como Jesús dijo, el diablo no tiene nada de mí. ¿Sí? Porque a Jesús le querían acusar de todo. Y en un momento él dijo, el diablo, Satanás no tiene nada de mí. Nada, porque él no le dio nada. No le dio ni un argumento, ni un pecado, ni nada. Entonces el diablo nada podía hacer con él. Cuando el diablo creyó que le destruyó a Jesús, que le derrotó a Jesús, al contrario, estaba produciéndose la derrota de Satanás. Porque Jesús dice, cuando él murió, bajó, dice, que al infierno y agarró y le sacó las llaves a Satanás. ¿Sí? Porque antes del Hades y de la muerte, ¿sí? Entonces le sacó, dice, que la llave. Antes el diablo tenía la llave, ahora Jesús tiene la llave. Y nosotros estamos del lado de Jesús. Amén. Amén. Y encima, ¿qué dijo Jesús? Yo te doy la llave. ¿Cuánta agarra la llave? Yo te doy la llave. Amén. Para abrir puertas. Y esas puertas no se cerrarán, dice la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. Hoy reconocemos nuestros pecados delante de ti y no lo oculto más, no lo justifico más. Límpiame, perdóname, restáurame. Quiero vivir en la dicha del perdón. Sé mi refugio, guíame y lléname con tu Espíritu Santo. Tu presencia, Señor, está aquí. Tu presencia, Señor, inunda este lugar. Aleluya. Siento al Espíritu Santo en esta noche. Siento al Espíritu Santo ministrando, aleluya, nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Señor, límpiame. Restáuranos, Dios mío. Guíanos, Señor, a toda justicia y a toda verdad. Ayúdanos, Señor. Te pido, Dios mío, que si hay alguno, Señor, que está luchando con algún pecado, con alguna situación espiritual, Señor, hoy se rompa todo yugo, toda atadura, toda cadena, toda maldición del diablo, Padre, aún de lo que están ahí viendo, Señor, a través de Facebook. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Hoy declaro que el diablo ya no tiene nada en mí. El diablo no tiene nada en mí. El diablo no tiene nada en mí. Aleluya. Aleluya. Hoy yo declaro la sangre de Jesucristo sobre mi vida. La sangre de Jesucristo sobre cada varón, sobre cada mujer en este lugar. La sangre de Jesucristo, Padre, sobre la iglesia. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Declare, soy libre, soy salvo, soy limpio de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Jesucristo me ha limpiado, me ha purificado, me ha santificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.